pero bueno, hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Todo es un esfuerzo. Entonces, hagamos esta última sección de 40 minutos, que termina entonces a las 4:20. Y ahí les sugiero algunos ejercicios para los 40 minutos restantes, que son, digamos, parte práctica de la clase. Ustedes lo resuelven en esos 40 minutos o cuando tengan tiempo. ¿Listo? Entonces, nosotros hablamos de la posición Z, ¿sí? Que nos va a decir, la posición Z nos dice a cuántas desviaciones estándar está un dato de la media. Eso es. Entonces, hay algunas caracterizaciones para la posición Z. ¿Sí? Entonces, aquí el libro dice, puntuaciones Z, valores inusuales y valores extremos. ¿Listo? Entonces, en el libro dice que si una puntuación Z da entre -2 y 2, se considera que es un valor común. ¿Sí? Por ejemplo, todas las puntuaciones Z que calculé hace un momento sobre las estaturas estaban en este rango, ¿no? Una dio 1.3, otra dio -1.14 o -0.85, pero todos esos valores están entre -2 y 2. Así que en definitiva son valores comunes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque según la regla empírica, el 95% de los datos está a 2 desviaciones estándar de la media. En este caso, quiere decir que el 95% de los datos tiene una puntuación Z entre -2 y 2. Bien. ¿Qué vamos a llamar de valor inusual? Cuando la puntuación Z nos dé -2, o sea, más pequeño que -2 o mucho más grande que 2. ¿Listo? Por ejemplo, pensemos nuevamente en las estaturas. Dígame una estatura que pueda ser inusual para ustedes. Si la normal es, la media es 1,61 centímetros. 1,85. 1,85, ¿cierto? Aunque en hombres no es inusual, ¿cierto? Yo mido 1,88. Sería inusual o no. Pero coloquemos aquí S igual a 7 centímetros. Coloquemos lo que ella dice, a ver, ¿cierto? 1,85. Puede ser, ¿no? O coloquemos 1,90, pues. Es poco común que uno vaya en la calle y se encuentre una mujer con una estatura de 1,90, ¿no? Poco usual. Llamemos X igual a 1,90. Veamos si la teoría dice que esto es una estatura poco usual. Entonces, en este caso, la posición Z sería, según la fórmula, X menos la media sobre la desviación estándar. ¿Listo? O sea que esto sería 1,90, ¿sí? Menos la media sobre 7. ¿Listo? ¿Cuánto es 190 menos 161? Eso es 19, ¿no? 19. ¿Y cuánto es 19 dividido 7? Aproximadamente. ¿Quién calcula esto? Es 2 punto ¿qué? 14, a esto 5, 0. 2.7, ¿no? Más o menos. 2,7. Entonces, claro, miren. Profe, Esta ahí es estatura 29. ya, ¿aquí es 29? Sí, 29. Ah, entonces 1,80 ya es una estatura muy fuera de la media. Entonces, ¿cuánto me da esto? Más aún, ¿no? 3.8, más o menos. Listo. Miren, en este caso, Z es mayor que 2. O sea que es una estatura demasiado inusual. De hecho, con 1,80
ya es una estatura inusual para este conjunto de datos. Sí, porque entonces ahí sí me daría 19 y entonces la división daría 2. ¿Qué? Como 2.8, ¿no? Y es mayor que 2. Entonces, claro, sí, como sigue siendo mayor que 2, estrictamente, es una estatura inusual, inclusive la de 1.80. ¿Sí? Entonces, poco común. Entonces, la posición Z nos habla acerca de eso. Sí, una estatura demasiado pequeña, pues también, ¿no? Como por ejemplo, alguien que mida 1, ¿qué? 1.40 centímetros. Y un adulto ya, que mida 1.40. Esta es una estatura inusual, ¿verdad? Veamos que la teoría dice eso. Entonces, en este caso, la posición Z de 1.40 sería aquí nomás colocada. 1.40. ¿Y cuánto da esta resta? Si quieren, coloquemos 1.40. Da 140 menos 161 da menos 21. Y menos 21 dividido 7 es menos 3. ¿Sí? Menos 3 es más pequeño que menos 2. Entonces, claramente esto es inusual. ¿Listo? De un Z muy pequeño. Bien. Entonces, esa es la información que nos da. Este menos 3, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esta estatura se encuentra exactamente a 3 desviaciones estándar más o menos de la media. A 3 desviaciones. ¿Sí? Hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, claro, es un valor un valor extremo. Está como por acá. ¿Sí? Aquí está la media menos 3 desviaciones estándar. O sea que, mire, aquí de hecho la teoría dice, el 0.1% de la muestra tiene una estatura en este rango, ¿sí? Tan lejos. 3 desviaciones de la izquierda. Bien, pregunta hasta aquí. Bueno, entonces, el libro hace otra definición. ¿Sí? Esto es posición Z. Recuerda, esta es la página aquí. ¿Qué página es esta? Para los que quieran leer directamente del libro guía. Listo. Porque es que, bueno, yo subí una guía allá a Minerva, pero la guía, pues, simplemente es un pequeño resumen de los temas. Y si ustedes quieren, pues para eso tenemos un libro guía, ¿no? Aquí. Si ustedes quieren revisar más, yo les envié este libro guía. Pone que ustedes ya lo descargaron, pero que ustedes puedan revisar los ejemplos con más calma. ¿Listo? Entonces, esta es la página 115 aquí. Bueno, otro concepto importante, y creo que me lo salté en el desarrollo aquí de la teoría, creo que será antes. Es este coeficiente, dice comparación de la variación en diferentes poblaciones, ¿no? Entonces, este es el llamado coeficiente de variación. Sí, eso es simplemente otra fórmula. Todo esto son fórmulas. Entonces dice, cuando se compara la variación de dos conjuntos diferentes de datos, solo se deben comparar las desviaciones estándar si los dos conjuntos de datos utilizan la misma escala y las mismas unidades, y si tienen aproximadamente la misma media, ¿no? Si las medias son muy diferentes, o si las muestras utilizan diferentes escalas, unidades de medición, podemos utilizar el coeficiente de variación. ¿Listo? Sí, ¿esto qué es lo que está hablando? Recuerden el ejemplo con el que empecé la clase hoy. Alguien
va y calcula las horas que un carro está en el parqueadero, ¿sí? Consideremos 6 carros. Un carro pudo demorarse 1 hora, otro se demoró 2 horas, y así. Y otra persona, al día siguiente, calcula cuántos tuvieron 6 carros allí. Usted puede calcular la desviación estándar de los dos conjuntos de datos que ustedes tienen. Son la misma cantidad, 6 datos. En este caso, las unidades son las mismas, el número de horas que estuvo el carro en el parqueadero. Entonces son datos, digamos que tienen las mismas unidades y medias similares, ¿sí? Porque los dos son muestras. Ahora, si yo cambio las unidades, no puedo comparar las variaciones. O sea, si los datos son totalmente diferentes. Por ejemplo, alguien mira cuántas horas estuvo un carro en el parqueadero y otra persona está determinando las estaturas. Si usted tiene dos conjuntos de datos que no tienen nada que ver, estaturas y horas en un parqueadero, nada que ver, ¿listo? Pero yo quiero saber cuál de los dos conjuntos de datos está más disperso, ¿sí? Entonces puedo usar esto que se llama coeficiente de variación para analizar cuál de los dos está más disperso. Entonces, dice aquí, el coeficiente de variación de un conjunto de datos muestrales o de una población, de tal modo que esos datos sean positivos todos, ¿sí? Expresado como porcentaje, el coeficiente de variación es un porcentaje y describe la desviación estándar en relación con la media, ¿sí? El coeficiente de variación está dado por la siguiente expresión. Entonces, es la desviación estándar sobre la media multiplicado por 100. Bien. Entonces, coloquemos aquí. Definición del coeficiente de variación. Es igual a la desviación estándar sobre la media multiplicado por 100. Es un porcentaje, 100%. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso que hemos estudiado hoy tantas veces, las estaturas, la media es 1,61, ¿no? Centímetros. Y la desviación estándar es 7. Veamos qué tan desviados está esta información. Si la desviación estándar 7 no dice mucho, ¿no? Calculemos el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación para este caso concreto sería 7, que la fórmula de lo dice, S arriba, sobre la media, sobre 161, ¿sí? Y eso lo multiplico por 100. Por 100%. Listo. ¿Quién tiene calculadora ahí a la mano? ¿Cuánto es 7 dividido 161? Multiplicado por 100. Colocamos una calculadora aquí de online. Por 100%. Sí, por 100. Calculadora. 4,347. 4,347, vamos a ver. Profe, pues si uno lo multiplica 7 dividido en 161 por 100 normal, da el resultado que dijo Susana, pero si uno lo multiplica por 100%, da diferente. Da 0,043. No sé cuál de los dos No, será. es 4,34. O sea, usted hace 7 dividido 161, le da 0,0434, ¿no? Y eso lo multiplica por 100. Sí, sí, Entonces sí. da, mejor dicho, aquí Da están las 4. cuentas, miren. Profe, entonces creo que cuando se le coloca el resultado es que le coloca el porciento para no confundirse. Eso sí. Claro, porque, exacto. Entonces eso es 4,37. Y aquí le pone por ciento. Porque si usted le pone el por ciento de una vez, recuerden, Sí, si usted quiere entonces quitar donde el va el por ciento, 100 no iría el porciento porque se confunde uno. eso, ¿no? Usted lo que hace es hacer esta operación, nomás, entre paréntesis,
y al resultado le pone el porcentaje, porque usted ya está calculando un porcentaje. ¿Listo? Entonces, en este caso, el coeficiente de variación es 4.34%. ¿Sí? O sea, no es tan grande, pues lo máximo sería 100%, que está variando mucho. Y cuando esto está cercano a 0, pues quiere decir que la variación no es muy grande. En este caso, 4.34 está cercano a 0. No hay tanta desviación. ¿Listo? Entonces, si usted tiene dos conjuntos de datos, le dicen cuál de los dos tiene mayor variación, calcula ese coeficiente y mira cuál es más grande. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el que estábamos haciendo hace un momento, teníamos una estatura, la estatura se estaba midiendo en pulgadas. Y la media era 68.34 pulgadas, la desviación estándar es 3.02 pulgadas. Listo. Y aquí hicieron las cuentas, miren. Aplicaron esta fórmula del coeficiente de variación. Desviación estándar sobre media, ¿sí? Y eso se multiplica por 100, da 4.42%. ¿Sí? Es el coeficiente de variación de las estaturas. Ahorita me dicen que el peso de los hombres, el promedio es 172.5 libras, es el peso promedio, y que la desviación estándar es de 26.3 libras. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de variación del conjunto de los pesos, de los datos de los pesos? Nuevamente aplico la fórmula. Coloco desviación estándar sobre la media y multiplico por 100. Eso me da 15.26%. ¿Sí? Como este valor está más grande, quiere decir que los pesos tienen, o sea, el conjunto de datos de los pesos tienen mayor variación, están más dispersos que el conjunto de las estaturas. ¿Listo? Y eso es natural, porque si ustedes notan, digamos que la estatura es una condición natural que no se puede modificar fácilmente, ¿no? Uno no puede decir, voy a ir al gimnasio para tener 2 centímetros o 5 centímetros más de estatura. ¿Cierto? La estatura es lo que establece la genética. En cambio, el peso sí se puede variar con mayor facilidad, ¿sí? Si usted quiere subir de peso, pues come más proteína y hace ejercicio para ganar masa muscular. O si usted está muy pesado por comer mucho dulce, muchas azúcares, muchas grasas, pues hace ejercicio y puede bajar su peso. Y entonces, el peso es una magnitud que es susceptible de cambiar, ¿no? Depende de nuestros hábitos. Podemos aumentar o disminuir el peso. En cambio, la estatura no, la estatura es más estable. Por eso el coeficiente de variación del conjunto de las estaturas es tan pequeño, es 4,4, y el del peso es 15.26, ¿no? Entonces esta definición captura bien ese coeficiente de variación de un conjunto de datos. ¿Listo? ¿Entendido el concepto? Vamos a resolver unos ejemplitos ya. Dice, conocimientos estadísticos, y vamos a ver ya está la última parte. Y aquí sigue lo que habíamos comenzado, ¿no? En la posición Z. Yo debí haber comenzado con coeficiente de variación y luego pasar al capítulo donde hablan de la posición Z. Después de posición Z vienen los percentiles, cuartiles y deciles, ¿no? Eso es lo que estudiaremos la próxima clase, para que terminemos los temas del segundo corte, que no son muchos, pero digamos, hay una interpretación allí que requiere un trabajito por parte de ustedes, ¿no? Son conceptos sencillos, pero si uno no sabe lo que está sucediendo, pues ni siquiera puede responder alguna pregunta aquí. Entonces resolvamos algunos ejemplos, otros 20 minuticos.
Miren este, por ejemplo, dice años para obtener el título de la licenciatura, ¿no? Una licenciatura tiene, creo que, duración de 4 años, ¿no? Aunque la que yo hice, pues, aquí en Colombia es 5 años, ¿no? Una carrera profesional. Creo que profesional dura 5 años, tecnólogo 3 años, técnico 2 años, ¿no? Algo así. Pero, digamos, en algunos países europeos y en Estados Unidos, para dar un título profesional ya no requiere uno estar 5 años en la universidad. Lo han reducido a 4 años. Esto me parece a mí oportuno, ¿sí? No es bueno que nos tengan a nosotros 5 años en la universidad estudiando nada más, ¿sí? Con 4 años es suficiente. Y en Colombia debería ser así, ¿no? ¿Para qué tantos años? 5 años en la universidad, ¿no? Mucho tiempo. Por eso Estados Unidos es una potencia mundial, ¿no? Usted va a la universidad, estudia sus 4 añitos y ya empieza a trabajar y a producir. En cambio, nosotros vamos en desventaja, tenemos que estar ese año más estudiando, sin trabajar, pues, sin trabajar en forma. Dice, a continuación se presenta el tiempo en años que le toma una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura. Listo, con base en los resultados, ¿es inusual que un estudiante obtenga el título de licenciatura en 12 años? Bueno, esto suele pasar, ¿no? Sobre todo en las universidades públicas. ¿Sí? Como es público, los estudiantes no son tan pilas como cuando es privado. No, algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque se relajan, ¿no? Pero como no están pagando el semestre que valga 4 o 5 millones, sino que pagan menos, porque una parte es subsidiada por el gobierno, entonces piensan que como está barato no es importante, ¿no? Entonces a veces se pasan hasta 12 años en la universidad, 10 años, ¿sí? Cuando ven que las cosas se ponen difíciles, cancelar materia y listo. Entonces, claro, eso genera atrasos. Y eso puede ser una de las razones, ¿no? Hay algunos datos inusuales, pues, en el que las razones sean distintas, personales, familiares, de salud. Pero hay un gran porcentaje que es por falta de disciplina, ¿no? Entonces nos preguntan si demorarse 12 años es inusual. Pues para mí sí es inusual, sin hacer cuentas. Pero veamos cómo están distribuidos los datos. ¿Cómo me tendría que dar cuenta si es inusual demorarse 12 años? Pues podría calcular, digamos, la media de estos datos. Y si 12, si yo calculo la media, eso tiene que ver con regla empírica. ¿Listo? Si yo calculo la media y la desviación estándar, ¿listo? Y me doy cuenta que si 12, el número 12, está entre la media y 2 desviaciones, ¿sí? Y la media menos 2 desviaciones, si el 12 está allí, en ese rango, podemos decir que es usual demorarse 12 años para recibir el título de licenciatura, ¿cierto? Es usual. O lo que es lo mismo, como nosotros ya vimos posición Z, si yo calculo la posición Z de 12, posición Z, y me doy cuenta que esa posición Z es un número que está entre 2 y menos 2, como vamos a observar hace un momento, pues a eso se le considera usual. ¿Listo? Y entonces diríamos, sí, es usual graduarse en 12 años para esa muestra. ¿Sí? Es un usual relativo, ¿no? Todo depende de la muestra en la que usted esté, ¿cierto? Todo es relativo. Si usted está en el grupo de los que más se demoran y son los que más se toman su tiempo para hacer las cosas, entonces, depende del grupo en que usted esté, ¿no? Dime con quién anda y te diré quién eres, pues. Si en su grupito, en esa muestra, hay unos que demoran 25 años, otros demoran 10 años, otros 11 años, otros 12 años.
otros 15. Pues en ese caso demorarse 12 años, pues antes es un teso, ¿no? Que en esa muestra particular todo el mundo se demora por encima de 11. Pero si usted está en un grupo de su muestra, donde la gente es disciplinada y todo el mundo se gradúa, ya sea a los 4 años, o si mucho a los 4 años y medio, pues ahí sí demorarse 12 años es inusual, ¿no? Todo es relativo. Por eso no tiene que hacer estas cuentas. Estas deducciones se hacen a partir de la muestra. Entonces, tienen dos formas. Calcular la posición Z de 12, mirar si la posición Z está entre -2 o 2. Y si está allí, es un dato usual. O lo que es lo mismo, mirar si 12 está en este rango. ¿Listo? Así se responde esa pregunta. Pero nos exige un poco más, ¿no? Porque nos exige pues hacer todas estas cuentas, ¿sí? Sumar todos estos números, dividirlo entre el total de datos, luego hallar la desviación estándar, y es un montón de cuentas. Pero entonces, como estamos dando una repasada sobre los ejercicios, posiblemente alguno de aquí sacaré para el taller. Solo los voy a comentar. ¿Sí? Si hay tiempo en la próxima clase los hacemos con lujo de detalles. Solo comentarios sobre estos ejercicios. Dice, emisiones de automóviles. Científicos ambientales. Bueno, ¿quién puede ayudarme a leer este ejercicio? ¿Sí? Yo. Bueno. Emisiones de automóviles. Científicos ambientales midieron las emisoras de gases de invernadero de una muestra de automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. El valor de 9.3 toneladas es inusual. Entonces aquí, esto es una pregunta, ¿no? En tono de pregunta. Muchas gracias, Natalia. Entonces dice, el valor de 9.3 toneladas es inusual. La misma idea, ¿no? Hallar la media, la desviación estándar y ver si este valor 9.3 está a 2 desviaciones estándar de la media o no. ¿Listo? Todo esto son en ese mismo sentido. Pero entonces busquemos algo que sea en otro sentido. Dice aquí, coeficiente de variación en los ejercicios, mejor dicho, como les dije, les prometí que íbamos a terminar más temprano porque, es decir, íbamos a terminar más temprano videoconferencia, que ustedes siguen, ¿cierto? Solo que siguen a su ritmo. El hecho es que este puede ser uno de los ejercicios para hacer ahorita en la pausa. Es decir, cuando terminemos la videoconferencia, el 17. ¿Sí? Si es usual o inusual, demorarse 8 años en la licenciatura. Ese es uno. ¿Quién puede tomarle un print y lo envía al grupo? Solo así, un print bien bonito, lo recortan y que salga solo el ejercicio 17. ¿Listo? Natalia, ¿o quién puede hacer eso? Fabiana, Juana María, bueno, para que los tengan presentes. ¿Qué otro ejercicio es interesante? Yo lo estoy comentando para que ustedes hagan las cuentas. ¿Sí? Porque esa es la parte práctica. ¿Sí? Si estuviésemos en el ICER, en presencialidad, pues yo colocaría estos ejercicios y empezaría a pasar por ahí por el salón a ver cómo les está yendo en las cuentas, ¿no? Pero ahorita no podemos hacer eso, entonces ustedes me van preguntando por el WhatsApp. Mire, coeficiente de variación, dice, en los ejercicios 21 al 24, calcule el coeficiente de variación de cada uno de los conjuntos de datos y luego compare la variación. Si utilizan los mismos datos de la sección tal, bueno. Costos de vuelo. A continuación se presentan los costos en dólares de viajes
redondos desde el aeropuerto John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York hasta San Francisco. ¿Sí? Todos los viajes incluyen una escala y una estancia de 2 semanas. Bien. Las aerolíneas son Continental, Air, Delta, United, American, Alaska y Northwest. Bien. Entonces dice, claro, ustedes saben, cuando uno va a comprar vuelos o pasajes, lo que sea, si lo hace con anticipación resulta ser más barato, ¿no? Por ejemplo, en cada una de esas aerolíneas, ¿sí? Son ¿cuántas aerolíneas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, si usted averigua con 30 días de anticipación, viajar de Nueva York a San Francisco cuesta 2.44 en la primera aerolínea, 2.60 en la segunda, 2.64 en la tercera, y así sucesivamente. Si usted deja todo para lo último, ¿sí ven? Dejar las cosas para lo último siempre sale más caro. Y eso es válido para los pasajes de avión y para las tareas, y para estudiar para el parcial. ¿Listo? Mejor no estudiar con un día de anticipación porque puede salir caro. Bueno, cuando hay un día de anticipación, noten, todos los precios suben sustancialmente, ¿no? Si antes valía 2.44, ahora vale 4.56. Si antes valía 2.60, ahorita vale 6.14. Y así sucesivamente. Listo, tenemos 2 conjuntos de datos. Entonces nos dicen que analicemos en qué conjunto de datos hay mayor variación. ¿Cuál conjunto de datos está más disperso? Para analizar eso, podemos calcular el coeficiente de variación, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hallar la media y la desviación estándar del primer conjunto de datos para hallar después el coeficiente de variación. Lo mismo para el segundo conjunto de datos. Y mirar cuál es mayor o menor. ¿Listo? Esa es una forma. Entonces se resuelve así. También es un ejercicio sugerido. ¿Quién le puede tomar un print a esta pregunta desde acá hasta acá? Y recortarla bien bonita y enviarla al grupo. Casi nadie, ¿no? Pero bueno, ustedes de todos modos tienen el libro. Entonces el 21. Pueden hacer ahorita. ¿Qué otro? Bueno, yo creo que podemos coger uno de la posición Z. Posición Z. Aunque casi no hay preguntas. Bueno, en la posición Z, este ejercicio 5. Si dice, cuando se escribió este libro, los ganadores más recientes del Oscar como mejor actriz eran Helen Mirren, que tenía 61 años en ese momento. Los ganadores del Oscar como mejor actriz tienen una media de 35.8 años y una desviación estándar de 11.3 años. ¿Qué diferencia hay entre la edad de Helen y Mirren? Voy a hacer la resta. ¿A cuántas desviaciones estándar corresponde? O sea, ¿a cuántas desviaciones? ¿Cuál es la posición Z de esta edad con respecto a este conjunto de datos? ¿Sí? Por eso aquí se convierta la edad de Helen a una puntuación Z. Si consideramos las edades comunes como aquellas cuya puntuación Z está entre -2 y 2, la edad de Helen es común o inusual. Este también puede sugerirse. Otro print. ¿Sí? Y con esos ejercicios comenzamos hablando de la próxima reunión. ¿Listo? Y la próxima clase vamos a estudiar percentiles, cuartiles y deciles para terminar los temas del segundo corte. Ok. ¿Preguntas? Sí, señor. Ok. Entonces resuelvan estos 3 ejercicios desde ahorita hasta las 5. Pero no deben entregarlos, pues. Es decir, eso es una decisión personal, pues.
Quien quiere Profesor, hacerlo, los hace. ¿usted no llamaba a lista? ¿Cómo? ¿Usted no llamaba a lista? No, por favor escriban todos presente aquí en el chat para guardar esa información. Escriban presente. ¿Listo? Y pueden ya retirarse. Listo, gracias. Con gusto. Aquí estoy guardando la información. Listo, ya todos escribieron, ¿cierto? Bueno, Amaris, Susana, Angie Díaz, la última, ¿quién más? Vanessa. Bueno, al parecer ya están todos los presentes. Ok, entonces que tengan una feliz tarde y nos vemos el próximo miércoles. Les recomiendo los ejercicios que les sugerí. Y ahorita, si tengo un tiempito, ahorita les mando un print para que los tengan más a la mano. Bien, entonces que tengan una feliz tarde. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, profe, chao. Bueno, Hasta luego, profe. hasta luego. Ah, bueno, Ana María dice que la presentación por David. Ok. Amiga.